Los resultados de las elecciones en Cataluña el jueves le asestaron un duro golpe al gobierno central de Mariano Rajoy en España, ya que los partidos independentistas consiguieron la mayoría y están en condiciones de conformar gobierno. Desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, llama a Rajoy al diálogo. Vemos un informe y lo analizamos. Convocadas por Mariano Rajoy para zanjar la crisis independentista en Cataluña. El resultado de las elecciones regionales del 21 de diciembre deja para el presidente del gobierno español el peor de los escenarios. Con una participación del 82%, la mayor en la historia de España, Ciudadanos y su candidata Inés Arrimadas alcanzaron sorpresivamente el 25,3% de los votos y 37 escaños en el Parlamento, un triunfo testimonial que no alcanza para formar gobierno. Somos primera fuerza política y vamos a seguir siendo la voz de los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, y de los que soñamos con una Cataluña con sentido común, una Cataluña con reconciliación y una Cataluña que recupera el motor económico que nunca debió dejar de ser. Los tres partidos independentistas, con sus candidatos exiliados o detenidos, retuvieron la mayoría parlamentaria que tenían antes de la intervención dispuesta por Rajoy. Prófugo de la justicia y refugiado en Bruselas, Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya, obtuvo el segundo lugar con 34 escaños, superando por 2 bancas a su ex aliado, ahora detenido, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana. Para nosotros la prioridad es que se restablezca la normalidad democrática y por lo tanto que el Puigdemont pueda volver de Bruselas y pueda hacer sus propuestas políticas en el Parlamento de Cataluña. Y también es muy importante que el vicepresidente Junqueras pueda salir de la cárcel y que también pueda asumir su capacidad, ¿no?, democrática y política. Mientras la CUP, el partido secesionista antisistema, logró 4. Los separatistas acumularon juntos el 47,5% de los votos, un porcentaje similar al de 2015, cuando decidieron apostar por un Estado propio separado del resto de España. Entre las tres listas suman 70 bancas, 2 más de las necesarias para formar gobierno. Con el 13,8% de los votos, el Partido Socialista quedó en cuarto lugar con 17 bancas, seguido por En Común, Podemos con 7,4% y 8 diputados. El Partido Popular de Mariano Rajoy logró apenas la adhesión del 4,2% del electorado y 3 bancas. Lo negativo de estos resultados, desde mi punto de vista, es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término. Estos resultados no son los que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa. En condiciones de recuperar su cargo como presidente de la Generalitat, a pesar de que en España pesa sobre él un pedido de detención, Puigdemont, desde Bruselas, pidió una reunión urgente con Mariano Rajoy para encontrar una salida política para Cataluña, instando al gobernante español a retirar las fuerzas de seguridad federales instaladas en la región desde el referendo independentista del 1 de octubre. La receta de Rajoy ha fracasado, afirmó Puigdemont, y como mínimo debemos ser escuchados. Això s'ha d'acabar. Cal una rectificació urgent. I el president Rajoy té una oportunitat magnífica de voler formar part, de començar a posar-se del costat de les solucions i de ja no crear més problemes dels que ja ha creat. En aquest sentit, avanço que estic disposat a trobar-me a Brussel·les o en un altre lloc de la Unió Europea que no sigui l'estat espanyol, per raons òbvies, amb el president Rajoy. Estic disposat a fer-ho, perquè hem d'abordar la nova etapa política que comença a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa. I ha de ser una etapa presidida per solucions polítiques, no per repressió penal ni per aquesta repressió delirant en què han entrat. Dispuesto a defender la legalidad en Cataluña, Rajoy, como respuesta, defendió la aplicación del artículo 155 y rechazó reunirse con Puigdemont, aclarando que solo negociará con el próximo gobierno que se constituya en Cataluña dentro de la ley.
Gracias. Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. Adelante. 2 meses después de la intervención española en Cataluña, todo parece volver a fojas cero. Podríamos hacer muchísimos análisis de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo a partir de los resultados de las elecciones en Cataluña. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el gobierno central de Mariano Rajoy, que se siente particularmente tocado por estos resultados, y no solo por el independentismo, sino por el crecimiento de Ciudadanos también. Pero al mismo tiempo, la mejor frase que leí en estos días tiene que ver con que lo que quedó claro ahora es que el problema no es entre Cataluña y el gobierno central español, sino entre los propios catalanes. Esto es lo que se ve más que nunca, por cómo queda conformado, porque otra vez estamos en lo mismo. Es que se volvió a foja cero, no sé, porque hay tantas heridas que ya eso no puede ser un foja cero, pero no se resolvió la crisis está absolutamente latente, con Rajoy que dice que quiere dialogar, Puigdemont también, pero uno le pide que sea en España, Puigdemont, para lograr sortear esta orden de detención y sedición. Es una trampa, Rajoy no acepta esto. Pero bueno, volviendo a lo que decías inicialmente, Inde, me gustaría contarte cómo viene un poco el calendario. Claro. ¿Cuáles son los tiempos? Exactamente, ¿no? Es así. Antes del 23 de enero, que estamos ya a días, básicamente debe constituirse el Parlamento, el Parlament. A partir de ahí hay 10 días aproximadamente para elegir el presidente de la Generalitat. Sí. En realidad, los que están con condena podrían postularse o asumir, nombrados. pero es una cosa rara porque si están presos o demás corresponde que den un paso al costado porque se encuentran con esta trampa. Después no van a poder votar y no van a poder constituir número en la Cámara. La Constitución no prohíbe que un detenido sin condena pueda ejercer el cargo, pero ¿cómo quedará? Por ejemplo, la traba también se encuentra en Puigdemont, él está exiliado, se encuentra ahí en Bélgica con los otros fugados que están allí. Si él vuelve, es apresado. Si es apresado, no va a poder ejercer el cargo, aunque no se lo van a quitar aquello que fue elegido. Él fue la fuerza de los independentistas más votadas en esta cosa tan polarizada que se encuentra. Aunque tienen mayoría, pueden tener problemas a la hora de presentarse en las votaciones y tener problemas de esta índole. Pero ¿qué es lo que pretende? ¿Qué pretende Puigdemont? ¿Ser un presidente en el exilio? ¿Ser un presidente simbólico? Ahí está la clave también de cómo van a seguir las cuestiones, ¿no? Porque después hay problemas de votos, no solo, o sea, Cataluña está trabada y va a estar trabada porque luego no hay forma de cómo se van a dar. Uno podría arriesgar que lo que pretende Puigdemont tiene más que ver con un llamado, digamos, conseguir desde Europa un llamado a que España permita un referéndum que esta vez sí sea vinculante. Volver al referéndum. Y jugar la carta de que si, bueno, si el referéndum que son 2 millones los vinculante finalmente sale digamos, el independentismo triunfa, ahí sí no le quedaría más remedio al gobierno central que permitirlo. Ahora, Raúl, lo que uno veía, y decíamos al principio que hay como muchos niveles de análisis, mencionábamos lo de Ciudadanos, y el otro partido alternativo a los 2 partidos tradicionales, que es Podemos, tuvo un papel muy pobre finalmente en lo que terminó siendo en los resultados de Cataluña, porque había sido pobre también la presencia de Podemos durante todo este proceso, en donde estaban, por un lado, en que se permita votar, pero por otro lado no salirse de España. Quedó a mitad de camino. ¿Qué pasó? La definición que daban internamente en el análisis que hacían la gente de Podemos esta semana es: quedamos fuera de juego. Claro. Es decir, la definición es esa, porque hacen una muy mala elección con respecto a las proyecciones de los números que puede tener esto a nivel nacional de toda España. Son totalmente prescindentes para todos, sus bancas no le sirven a nadie, no suman para nada, ni definen nada, y con una crisis interna muy grande. Acá se señalan 3 grandes perdedores. Xavier Domenech, que fue el candidato a la Generalitat, Pablo Iglesias, que fue el articulador de la estrategia, y Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que es un poco la figura local que debía arrastrar votos. Pero ¿qué pasó? Esta alianza Podemos
eligió una posición intermedia, ni con los constitucionalistas, es decir, encabezados por el Partido Popular, ni con los independentistas. Quiso hacer un equilibrio, una equidistancia que realmente no le dio ningún voto. Fíjate vos, eran las fuerzas alternativas, pero la diferencia entre el resultado de Podemos y el que obtuvo Inés Arrimadas. Claro, Ciudadanos. Que Ciudadanos sí tuvo una definición clara y le ganó todos los votos al Partido Popular. Es decir, fue la alternativa constitucionalista que más atrajo, es decir, un poco lo que se definía la voz joven que representó a la mayoría silenciosa. Esto que Podemos pretende ser a nivel nacional, lo fue Inés Arrimadas a nivel local, la candidata de Ciudadanos. Ahora está por verse cómo sigue esta crisis para Podemos, porque es una crisis no solamente local. Esto, para algunos analistas, lo limita también en su proyección a nivel nacional. Claro, sus ambiciones a nivel nacional. Digamos, haber quedado tan al margen, nada menos que en Cataluña, cuando tenían hasta acá, en los cómputos decía, bueno, tienen la alcaldesa, es una aliada de Podemos, la alcaldesa de Barcelona, me refiero. Ahora han perdido muchísimo este capital político que tenían. Porque lo que es interesante, Raúl, me parece que tenemos que volver a aclarar, es que aunque ganó Ciudadanos, no va a poder conformar gobierno, y efectivamente seguramente van a conformar gobierno los independentistas, pero el triunfo de Ciudadanos es un golpe durísimo al gobierno central de Rajoy y a Podemos. Es decir, el triunfo antisistema, la palabra que no le gusta a José, no vino por izquierda, vino por derecha. Exactamente. Que es el caso de Ciudadanos. Y bueno, y esta es la otra gran derrota que tiene Podemos. Perdió hasta ese sitio, claro, ese espacio que le era tan propio hasta ahora en la lectura que se hacía a nivel de todo el territorio español. Ahora, hablábamos recién con Natalia de volver a foja cero, y a vos te gusta hablar de esa frase de empate catastrófico, hay una ¿no? una definición clásica de sociología política de Portantiero, que es la idea de empate catastrófico o empate hegemónico. ¿Qué significa esto? Cuando los grupos que están en disputa, los grupos políticos, las fuerzas políticas, los partidos que están en disputa, tienen la posibilidad de vetar el proyecto del resto de los grupos en disputa, pero no la fuerza suficiente como para imponer por sí solo su propio proyecto. ¿Se entiende? Es una definición clásica, una fórmula clásica, se usó mucho para la Argentina en los años la usamos 50, para 60, Venezuela, la usaste para Venezuela. Lo usamos para Venezuela. Para Esto Colombia. Es lo que lo estamos viendo en Cataluña. Ahí, retomando un poco lo que decía Rulo, había un tuit que circulaba que decía que Podemos, por ejemplo, en el caso de estas elecciones, era una especie de final entre el Real Madrid y el Barcelona, y ellos fueron con el árbitro. No encontraron un lugar. Entonces, me parece que es esto lo que estamos viendo. Dos bloques que son prácticamente iguales, aun cuando el bloque independentista tiene dos o tres bancas más, pero esas 2 o 3 bancas no tienen que ver con el porcentaje, sino con cómo se computa, pues los votos del interior catalán pesan más que los votos urbanos y demás, y al mismo tiempo un bloque constitucionalista, como lo llaman ellos, o unionista, llamémoslo así, que cambia de actores, porque efectivamente se hunde el PP y sube Ciudadanos, pero que más o menos se mantiene demográficamente en el mismo lugar, digamos. Entonces, por eso es un empate catastrófico, porque ninguno de los actores puede imponer su propio proyecto, sea la permanencia en España, sea el separatismo, sea el plebiscito que proponía insólitamente Podemos, ¿no? Un plebiscito para votar no, rarísimo, etcétera. Si uno convoca un plebiscito es para que es el resultado de ese plebiscito, o sea, no debe haber muchos antecedentes en la historia de un partido que propone un plebiscito para votar en contra de lo que se va a votar. De una independencia para votar en contra de eso, digamos, es bastante insólito. Entonces lo que vemos es básicamente un empate, en el que ninguno de los actores puede imponer por sí mismo su hoja de ruta, pero sí puede vetar la hoja de ruta de los demás. Me parece que eso que escuchábamos en Inés Arrimadas recién en el informe, cuando ella dice catalanes, españoles y europeos, en esas 3 palabras me parece que resumió un sentimiento general y que por eso la llevó al triunfo, que no le va a servir, evidentemente, porque no le alcanza para formar gobierno con eso, pero sí para llegar a una cantidad interesante de gente dentro de Cataluña. No sabemos bien. También para advertirle al PP tradicional que hay una nueva generación que puede pensar económicamente como ellos, pero que no está manchada por la corrupción y demás. Eso es también lo que representa a Ciudadanos. Es un detalle importante ese, efectivamente. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos.